Bueno. ¿Novedades? ¿Tenemos novedades? ¿Algo? ¿No? Ok, vamos a hacer una oración. ¿Alguien tiene motivos? Una semana más, seguro. Ajá. Porque voy a salir a carretera. Salió fuera de la ciudad. Sí. Salir la ciudad. Así es que me puede ver tu apelativo. Dayana. Eso está lo que ¿Alguien más tiene motivos? Es como Bob Esponja, ¿no? Adentro de su cabeza. ¿Alguien más tiene motivos? Agradecer la salud. Ok, salud. Nada mal. Embarazo. ¿Embarazo? De mi sobrina. No, Todavía no nace. parto. Parto. Pues su embarazo. Todo salga bien. Parto. Pero embarazo / parto. Ok, está bien. Vamos a hacer una oración. Cierren los ojitos. Iniciamos porque ya llegué tarde. Bendito Padre Celestial, amado Señor, gracias damos en esta hora de la tarde, porque podemos estar aquí reunidos, dispuestos a leer tu palabra, Señor, profundizar en ella. En este momento, Señor, pedimos que si traemos algún problema, Señor, en el trabajo, alguna aflicción, algún momento que nos haga tener la mente dispersa, le ponemos en tus manos, Señor, para poder enfocarnos propiamente en tu palabra, que todas las lecciones que aquí se vean, sabemos que son útiles para nuestra vida. De igual manera, Señor, damos gracias por la salud que tenemos, por el trabajo, por las bendiciones que recibimos de ti, y ponemos en tus manos, Señor, peticiones como el viaje de nuestra hermana Dayana, Señor, que va a salir a carretera. Tú sabes que es de miedo, en ciertas ocasiones es peligroso, no sabemos las circunstancias, Señor, pero lo ponemos en tus manos. De igual manera, Señor, el embarazo de mi sobrina, su próximo parto, te pido que tú les des energías y fuerza para un momento que es la primera vez y puede llegar a dar miedo. Gracias damos, Señor, y pido que en esta clase no sea uno el que hable, no sea mi propia voluntad, mi propia idea, Señor, sino pueda ser usado. De igual manera que seamos partícipes y entendidos en esta lección. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Así, ahora todos. Ok, vamos a hacer un comentario, un chiste, ¿no? Hoy le estaba hablando a mi esposa. Sí, que lo prenda. ¿Tienes calor? Los hombres, porque las mujeres no. ¿Tienes calor? Sí, Uno y el otro. Y han escuchado, bueno, paréntesis aparte, la frase que dice, en los principios están los finales. Sí. ¿Qué entendemos de esa frase que conlleva un poco de... Que si algo empieza bien va a terminar bien, si algo empieza mal va a terminar mal. Ok, ¿es algo absoluto? ¿Una respuesta absoluta? No, tiene algo de verdad y podemos regir nuestro conocimiento en que si algo empieza bien, va a terminar bien, o si algo empieza mal, pinta que termine mal. Ok, de igual manera, hoy le estaba comentando a mi esposa de un compañero de trabajo que se las jactaba de jefe, pues era encargado de almacén, se jactaba de jefe, que según hacía bien el trabajo y que pues era intocable, faltaba mucho, faltaba porque le dolía su muela, tenía una uña enterrada en el pie, porque se había caído y se había torcido la mano y tenía incapacidad. Entonces era muy frecuente en él la mentalidad de que era tan bueno su trabajo que podía hacer lo que sea y no le iba a pasar nada. Hoy lo despiden. Entonces vemos una pequeña idea, ¿no?, de él, de que era, ¿cómo se puede describir su persona? Soberbio, ¿qué más? Prepotente, altivo, de decir que yo aquí entré, ¿cómo? Fanfarrón, aquí yo entré y todo estaba hecho con las patas y yo llegué y levanté el trabajo, luego también que me doy el lujo de faltar y no pasa nada. Bueno, si pasó algo, hoy lo despido. Nada más era un chisme que traía porque lo tenía tocado. Te picaba la lengua. Me picaba. Y bueno. Que le gustó que No,
pero está bien. Entonces vamos a hacer así como que Aprovecho. iniciar ajá, con el desahogo mental. Ok. Adelante. Buenas noches. Buenas tardes. El salón de la cena. Cuando gusta, De hermana. los trabajadores. Ah, es nuestra merienda. Sí, hermano. Ok. Vamos a hablar, como ya vimos en las diapositivas, entendiendo el ministerio. Nosotros tenemos, siento que esta lección va más enfocada al varón, al esposo, porque en las lecciones pasadas que hemos visto, y necesito que me den ideas y puntos, ¿cuál es la función del hombre? A ver, Germán, digamos así. Pues pastorear a su familia, ¿no? Darle ánimos para que siga viviendo en la iglesia y cumpla con las funciones que Dios quiere para las familias. Ok. Guiar y acompañar a su familia. Guiar y acompañar a su familia, muy bien. Eso. Ser la cabeza del hogar. Ser la cabeza del hogar, ok, muy bien, tenemos puntos muy importantes. Pastorear a nuestra esposa, Líder. ser líder, hacer las cosas sacrificiales por ella, en amor, a nuestros hijos, ser ejemplo, ¿vale? Servir. Servir, ok, servir, exacto. Entonces, todos esos se pudiese considerar que como hombres, como esposos, es nuestro ministerio principal, nuestra familia. Entonces, parte de esto dice, entendiendo el ministerio. Le quiero dar este enfoque a esta lección. Dice, Jehová mi fortaleza. ¿Quién puede buscar segunda de Crónicas 26? Dijese que lo leo yo, pero leo feo. Así que alguien les digo a ustedes, ya sea Beto, ya sea Ana Dayana, ya sea Karen, quien quiera leer. Y vamos a prestar atención en los puntos. Más adelante viene un pequeño desglose por versículos. Pero vamos a leer una historia en la cual, segunda de Crónicas 26, en la cual, pues quizás y muchas veces no profundizamos, no conocemos. Personalmente, haber escuchado esta lección 2 veces, 26, y del 1 hasta que se acabe. Entonces, sí es una historia que puede reflejar nuestra vida y vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice? Segunda de Crónicas 26. Y todo el versículo, todo el capítulo, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿me puedes leer, verdad? Y prestemos atención en cada punto y nos imaginamos la historia. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó Elot y la restituyó a Judá, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabneel, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las Vegas.
y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte... Pausa. ¿Y saben qué versículo nos quedamos? 16. Ok, 15, muy bien. Hablan de un joven que creo que vamos a hacer así como un pequeño contexto, ¿no? Nadie se imagina a alguien, ¿de cuántos años tenía Uzías? 16 años y ya era nombrado rey. Entonces, muchos piensan que una persona así, pues no va a conseguir sabiduría, no va a tener pie ni cabeza, no está capacitado. Pero vemos, o describan ustedes cómo era Uzías, o cómo fue su estilo de vida. Inteligente, estratégico, ¿qué más? Innovador, consciente, porque vemos que estaba consciente de su situación y se aconsejaba de gente sabia. Ok, entonces vemos que era un chavo que dijese tiene potencial. Y dentro de su potencial, ¿cuáles fueron sus logros? Tecnología, conquista, ejército, ¿qué más? ¿La qué? Agricultura. Ok, yo aquí, poder. Ok, yo digo que tenía 16 años Uzías, gobernó 52, en los cuales esos 52 fue próspero. Tuvo fama en otras naciones que llegó hasta Egipto, tuvo riquezas, tuvo poderío militar, poderío político, creció su economía, o sea, un joven de 16 años que supo hacer las cosas bien, porque se aconsejaba de los escribas, de la ley, meditaba, procuraba y era temeroso a los ojos de Dios y hacía lo que Dios decía. Y vemos aquí que dice, la carrera ascendente de un grande. Versículo 4, hizo lo correcto delante de Dios. Persistió en buscar a Dios. Bajo la instrucción de profetas tomó consejos. Se hizo fuerte y su fama se extendió y se hizo poderoso. Ok, casi siempre vemos el mundo, ¿qué es lo que busca? Poderío, riqueza, fama, todo eso. Y vemos que este joven, haciendo aparentemente o haciendo lo que hemos leído, las cosas bien, lo obtuvo. Ok, ¿cómo creen que esta historia se puede ir en declive? Mario en un ladrillo. Ok, ¿qué más? Lo cegó el poder. Lo cegó el poder, muy bien. Y colocándolo no personal, sino en el mundo, ¿conocemos algún ejemplo similar a este? Sí, mi jefa era bien buena onda de supervisora y cuando la subieron a coordinadora se volvió muy mala. Pedante, groseros, muy bien. Sí. E incluso ya planteándolo en la vida personal. Hace tiempo en las primeras lecciones yo les decía, el Señor es sabio, que no me da dinero porque sabe que me puedo marear. Entonces tengo que aprender a vivir y a confiar con lo que el Señor me da. Si en estos momentos de mi vida que yo no estoy firme y estable, el Señor me da abundancia, vale. Y muchas veces en nuestras vidas, así seamos el que mejor gana en la empresa o el que mejor comisiones recibió,
podemos llegar a ser ufanos. En el matrimonio, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Yo gano más que tú. O sea, no te hace falta comida, no te falta coche, no te falta techo, no te faltan tus gustos, yo te proveo esto, mis hijos van a la escuela particular, te estoy pagando un seguro de coche, o sea, y empezamos, ¿no? O sea, podemos llegar a prosperar hasta el punto de perder el piso. Muy bien, entonces, en los principios están los finales. Es una frase muy conocida, pero no siempre es verdad. Entonces, la primera parte de la vida de Usías, ¿cómo pinta? Próspera y bien. Y creo que todos deseamos lo mismo, ¿no? Que, ay, si yo abro un negocito, que pegue. Y aunque me dé para vivir, y de ahí si tengo, abro otro. Y de ahí veo qué hago. Y todos deseamos eso. Y Usías lo tuvo a sus 16 años. Muy bien. Esta es la parte A de la vida de Usías. Ahora vámonos al desenlace. No desenlace, pero sí la parte chida. Bueno, lo que nos compete. Si quieres, dice, del 15 al 16. Ah, bueno, 16. Sí. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Ok, muy bien. Vimos todos los galardones, todas las noticias, todo lo bueno que obtuvo y consiguió. ¿Cuál fue su desenlace? Leproso, ¿por qué? Porque se rebeló contra. Muy bien, vemos el versículo 16, dice, se rebeló contra su Dios. Y dice que su corazón se enalteció. En las lecciones que hemos visto, todo el meollo del pecado humano, ¿de dónde viene? Del corazón. Y vemos que la Biblia, desde el Antiguo Testamento, menciona que la fuente de todo es el corazón. Dice la Biblia también, lo que habla la boca, del corazón proviene. Muchas veces cuando estamos molestos, te odio, hay parte de verdad en esas palabras. No te hubiese conocido, hay parte de verdad. Entonces hay que saber mesurar el corazón. Y en este caso, Usías, su corazón se enalteció, vio lo que era, lo que tenía, y ¿qué quiso hacer? Hacer las cosas a su voluntad, a su manera. Nuevamente, es una telenovela, pero pudiese ser que un padre de familia, bajo la misma historia, es:
te estoy pagando casa, te estoy pagando esto, soy un hombre de alto valor que provee. Tu decisión es quedarte calladita y no quejarte. Hace tiempo me estaban contando la historia, ¿no? De un esposo que pues él se catalogaba un hombre proveedor y cuando su esposa le descubrió que le fue infiel, le dijo: a ti no te falta nada, no te quejes, no te pongas así, no me hagas el momento porque no te puedes quejar de eso. Fue nada más un hecho, un desliz y ya. Pero pues según la historia decía que él continuaba, esporádicamente continuaba, pero el hecho de decir: yo cumplo con mi rol, yo cumplo con mi valor, hago las cosas a mi manera. Otro punto que habla de Usías en esta sección B, dice que es necio, no entendía razón alguna. Cuando él entra a ofrecer incienso, van los sacerdotes atrás de él y dicen: oye, tranquilo, no puedes hacer eso. ¿Cómo que no? Soy el rey, yo quiero hacerlo y vengo feliz. Y quizás su trasfondo de felicidad, porque él quería ofrecer el sacrificio, era algo humanamente bueno. O sea, él estaba feliz, pero no entiende razones y no entiende los protocolos. Entonces es necio. Prevaricar, ¿alguien sabe qué es prevaricar? Es una palabra muy difícil que hace años que no la escucho. Prevaricar es cuando una autoridad, si le suena algo, me da el ejemplo. Cuando una autoridad política o de gobierno se da beneficios, hace juicios indebidos para favorecerse, se da permisos, se da encuestas favorables, se da modificaciones de ley para que todo eso. Entonces eso es prevaricar, cuando la misma ley se pone él primero que la justicia. Entonces en este caso vemos que él ya llegaba a prevaricar, hasta el punto de que yo digo que es así y como yo lo digo, así se hace. Y vemos también que se puso violento. Entonces todo eso conlleva y sale de su corazón altivo. Un corazón altivo lleva a trastornar tu juicio, a hacer tu voluntad, a ser necio, a ser violento. Ok, y dice: se llenó de orgullo y soberbia. El orgullo estaba en el fondo de su transgresión y Dios lo brilló de este modo deshonrándolo. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 9:27? Y alguien que pueda leer 2 Corintios 12, 7, 8 y 9. No sé. ¿Dudas aquí? ¿Ya? ¿Sí? Ay, claro. Eso tiene hoyitos su Biblia. ¿Sí? 2 Corintios 12, versículos 7, 8 y 9. A ver, hermano, ¿qué dice? Es primero, ¿no? 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok. ¿Qué palabra podemos ver ahí que pudiese favorecernos? No, un sentimiento ando buscando para otro. A comparación de Usías, ¿qué trasfondo le podemos dar a 1 Corintios como algo favorable? Que esta persona sí es humilde. Humilde, él sí entiende. Dice: no vaya a ser que yo, siendo el ejemplo de los demás, ¿qué dice Pablo? Heraldo. Y que después voy a golpear mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok, siendo heraldos, yo sé eliminado. Entonces vemos que ahí nuevamente nos incita a nosotros, hombres de familia, a ser humildes, a entender. 2 Corintios 12, 7, 8 y 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me ensaltece desmedidamente, fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, sobre mí el poder de Cristo. Ok, muy bien, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué necesita hacer él para que el poder de Cristo repose en él? Bastarse en su gracia. Bastarse en su gracia. ¿Y qué es bastarse en su gracia? Lo que me sea suficiente lo que Dios me da. Exacto, ser humilde. Y también dice, para que no me exalte ¿qué? Para que no me, De los primeros que leíste. para que no me enaltezca sobre nada. Ok, para que no me enaltezca, o sea, tengo que ser humilde y consciente. Nuevamente, otro versículo que hemos leído es, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Entonces, estos versículos vemos que el Hijo de Dios debe ser humilde, no debe ser ni confiado ni prepotente. En 1 Corintios vemos que dice, oye, no me voy a confiar, no vaya a ser que yo siendo ejemplo de los demás, al final y al cabo me pierda y no se haga nada de mí. Y aquí vemos que Pedro dice, he tenido problemas, he tenido situaciones y doy gracias a Dios de esto, porque gracias a las dificultades no soy altivo, no pierdo el piso, no me exalto yo mismo. Y sabiendo vivir en carencias, en dificultades, el poder del Señor se refleja en mí. Entonces, son puntos contrarios a los del rey Usías. Ok, otro punto de él dice, desobedeció. ¿Quién puede leer Números 3, 4 y 10 y Dios? Números 3, versículos 4 y 10. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Es de los de Sí. Ah, Sí, la Génesis, Éxodo, Levítico. Números 3, versículos 4 y 10. El 4 dice, pero Nabat y tú ya leíste. Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar y Itamar crecieron en el sacerdocio delante de Aarón su padre. Ok, muy bien. ¿El 10? Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. El extraño que se acercare morirá. Ok, nuevamente, contexto histórico. Vemos que tanto en Usías como esto que leímos, Dios había estipulado sacerdotes. Dios tenía un orden y él había puesto sacerdotes. La gente llega a ufanarse tanto y enaltecerse tanto en esos dos casos que se acercan a Dios a hacer su voluntad, a pesar de que Dios ya había establecido normas y lineamientos. Si nos ponemos a una vida secular, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Díganme todos, ¿no? Ok, no pudiese ser aplicable en la familia que tiene tanto dinero que se olvida de Dios y dice, ¿sabes qué? Pues yo fui obediente a Dios y no me dio nada. Y ahorita que estoy haciendo mi vida a mi manera, tengo coche, tengo casa, tengo un negocio, me va mejor que cuando iba a la iglesia. Entonces, Dios establece cosas en la vida y el hombre cuando obtiene por sus esfuerzos y todo, llega a valerle lo que Dios dice. No sé si fue medio claro mi ejemplo medio gordo que puse. ¿Quién pudiese dar otro ejemplo? De un papá que quizás se diga, no, la Biblia no dice eso, ¿o qué? En el desconocimiento, yo creo que la palabra que escucho mucho allá afuera es el de que no necesitas a Dios porque eres buena persona. Ok, no necesitas a Dios. Otro dicho, la iglesia lo que quiere es ovejas sumisas que le den dinero. Que nos adoctrinan. Y Dios es una fuente de poder para los ricos sacerdotes o pastores. Yo ya no creo en eso, yo creo en Dios a mi manera. Y Dios me bendice y ve cómo estoy.
Quizás sí sean dichos muy contados, pero son respuestas que sí hemos escuchado. Ok, entonces vemos aquí en su desobediencia que quisieron hacer modificaciones ante los estatutos de Dios y murieron o les dio lepra. Es equivocado despreciar a Dios o menospreciar a otros cuando la gente tiene poder. A menudo piensa que pueden vivir por encima de la ley. Creo que esa es una frase que muchos hemos visto, de gente, como decía Karen, que una vez que tiene dinero gana más, luego ni te topa. Se llenó de ira, otro punto de Usías. Enojarse cuando lo reprimieron fue lo que le causó el castigo. En realidad, enojarse no es malo. Yo me puedo enojar. Dice la Biblia, airaos, enójate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. Me puedo enojar. Un ejemplo también que a mí me pasó. Yo cuando, ahora sí que era joven, aquí me conocen, me dejaba el cabello largo y me hacía cortes extraños, mohicanos, trenzas, y así venía a la iglesia. Entonces un día, eso se está grabando, entonces no voy a decir nombres. Entonces, uno de los ancianos de ese entonces me llamó y me exhortó. Que yo no puedo venir así con mi cabello, que no es ejemplo, que estoy mal, que tanta cosa. Y como que sí me chilló su regaño. Pero para no pelear con él, me acerqué con en ese tiempo era el pastor que supervisaba al pastor Santiago. Entonces me acerqué con él por su experiencia y porque era buena onda. Le pregunté, oiga pastor, fíjese que como me ve, es mi estilo de corte, mi estilo de peinado, y me exhortaron, ¿está bien? ¿Está mal como estoy viniendo con mi cabello? Nada más se rió y me dijo, no, es tu identidad momentánea, eres joven, puedes hacértelo, no tiene nada de malo. Lo malo sería que si te llama la atención y tú por rebeldía te haces cortes más estrafalarios, vienes en forma retadora ante la autoridad, eso es lo malo. Entonces a mí sí me enojó que me llamara la atención, pero entendí que hubiese sido pecado hacerlo en rebeldía. Entonces continué con mi vida hasta que ya llegó la edad y ya me los tengo que dejar. Entonces, vemos que aquí dice, enojarse cuando lo reprimieron fue lo que le causó el castigo. ¿Qué otro ejemplo conocemos nosotros de alguien que peca cuando le llaman la atención? El clásico padres e hijos. Ajá. Los hijos normalmente no, a cierta edad sobre todo, no reciben a bien lo que los padres ya se les dice. Los difíciles 37. Ya no se dejan aconsejar. Y contestan y se ponen bravucones, algunos ofenden, etcétera, etcétera. Ajá. Y luego también pues los padres sobreestimulados, con trabajo, cansados y demás, pues también, ¿no? Y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Me dijo, le digo, le contesto, me dice, la castigo, etcétera, etcétera. Y entonces su enojo de ambas partes y en querer tener la razón ambas partes, etcétera, etcétera, empiezan ahí a acumular cosas malas. Ok, y creo, exacto, y si nos vamos en ese punto, creo que todos fuimos o conocimos a alguien que en la adolescencia pues es cuando más se vuelven orgullosos los jóvenes. A mí no me vas a decir cómo hacer las cosas porque yo sé, así no sepan hacer nada. Pero les llaman la atención y se jactan pensando que ellos con su estilo de vida hacen las cosas bien. Entonces, ahí es cuando se peca. Tenía un ejemplo, ahorita me acuerdo con esto de pecar cuando te corrigen. Ok. Bueno, vamos a hacer una cosa, sí, cierto. Dice la Biblia que el padre, y ese lo he dicho, que ama a su hijo. Corrige. Exacto. El padre que ama a su hijo lo educa. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y estamos haciendo algo malo, Dios nos corrige.
nos debe de corregir. Y muchas veces vemos lo difícil. Nosotros decimos, ay, ¿por qué me está pasando esto? Porque el Señor te ama. Si no fueses alguien a quien el Señor ama, no hubiese corrección. ¿Cuántas veces tristemente personas del mundo o personas incluso de la iglesia conocemos que hacen cosas indebidas y su vida sin consecuencia alguna? Pero alguien de nosotros así se pasa un semáforo, ¡wiu! Alguien de la patria. Entonces, el padre que ama a su hijo lo corrige. Y vemos a Uzías. ¿Qué fue lo que hizo mal? No respetar, enojarse, ser soberbio y decir lo que yo hago, lo que yo digo se hace, y pecó en su corazón. ¿Y cuál fue la consecuencia? Lepra. Le dio lepra. ¿Sí conocemos la lepra? ¿Sí sabemos qué es? Ok. Pasajes bíblicos pertinentes. Vamos a leer Hebreos. A ver, somos 1, 2, 3. Yo tengo Romanos. A ver, ¿quién tiene Hebreos y quién tiene Timoteo? Hebreos tiene Beto. ¿Y Timoteo? Ajá, alguien de ustedes que tenga Timoteo. Y yo es como que... ¿Tienes una basura? Exacto. Ay, mira tu ticket. Ok. ¿Quién tiene Hebreos 3, 12 y 13? A ver, ¿puedes leerlo, Beto? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ok. Sí, 13, perdón, sigue. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ok, había una frase que tiene que ver con nuestra vida, que dice, ¿cuál es el pecado que no perdona Dios? La herejía. Digo, es como La herejía. blasfemia. La blasfemia. Sí. Ok, ese es el pecado que no perdona Dios, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una pregunta y una respuesta que muchos años me estuvo así, divagando en mi mente, que no creo que no es la respuesta concreta, pero les puedo aclarar parte de mi duda. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el creer que no hay. Otros maestros decían, ¿cuál es el pecado que Dios no te perdona? El que no confiesas. Si tú no confiesas tu pecado, no lo reconoces y no se te perdona. Ahora, ¿Confiesas con quién? con Dios, con el sacerdote, con Dios. Entonces, si yo no pido perdón por mi pecado, no se perdona. Es como que una disyuntiva que ahí tenía. El mundo, ¿qué es lo que cree? Que no existe Dios. Entonces, para ellos no pecan y no tienen que pedir perdón por nada. Entonces, eso dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, no creo que exista Dios. No necesito a Dios. Yo con mis propias fuerzas puedo salir adelante. Yo con mis propias energías puedo pasar esta dificultad de mi vida. Yo con mis propias fuerzas puedo pasar esta tentación. Entonces, eso dice, miren que no tengan incredulidad en su corazón, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándose, bueno, eso ya es como que un dicho entre nosotros, ¿no? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando muchas veces uno peca, dice, no es nada severo. Lo puedo llevar. No me va a consumir, no va a llevar a más, no me va a perjudicar en mi vida. Y poco a poco vamos menospreciando la falta hasta hacerlo cotidiano y hacerlo parte de nosotros. Entonces, eso nos habla Hebreos 3, 12 y 13. Todos estos versículos que vamos a leer es con el fin de que reflejemos nosotros nuestra vida, tanto en noviazgo, en matrimonio, en relaciones y en nuestra vida espiritual. Ok, ¿dudas en este versículo, hermanos? ¿Preguntas, algo curioso que tengan ahí? ¿No? Ok, Romanos 7:21.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el que mal está en mí. Ok, este versículo ya lo habíamos leído, perdón. El versículo pasado nuevamente nos hace hincapié en el corazón. Que no haya de vosotros corazón malo. O sea, nuevamente la Biblia profundiza en cuál es el problema que me origina mi vida. Mi corazón. De mi corazón salen mis problemas. Y este segundo dice, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En las primeras lecciones, ¿a qué hacía referencia esto? Dame ya, chuncha mi pregunta, pero... Que por naturaleza ya traemos la Perfecto, maldad, desde que carne. nacemos ya. Perfecto. Entonces, en mí está el pecado. Yo ya nazco con pecado. Así que queriendo hacer yo el bien, yo ya tengo un conocimiento, yo ya discierno nuevamente entre el bien y el mal. Y quiero hacer lo bueno. Ay, Señor, hoy no quiero hacer bidis mientras manejo. Aquí hay una ley. ¿Qué es una ley? Algo impositorio. Que el mal está en mí. Se me atraviesa una moto. Y hasta le piso para ver si me lo llevo. Bueno, no es cierto. Entonces, nuevamente, ¿quién tiene 1 Timoteo 4:16? ¿Sí? A ver. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, la doctrina es la que Cristo nos enseñó. Las buenas nuevas. La doctrina es entender que soy pecador, que por mí solo no puedo y que Cristo se sacrificó para darme salvación. Entonces persiste en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces predica y sé coherente con el estilo de vida de decir, soy pecador, siempre voy a pecar y por mí solo no puedo. Pero gracias al sacrificio del Señor puedo cambiar esa naturaleza que tengo. Ok. Principios para mantenerse a salvo. La sana doctrina no es suficiente. Ay, hay muchos versículos. ¿Es cierto que hora es? ¿Tenemos chance? Sí, tenemos chance. ¿Quién puede leer Esdras 7:10? Que levante su manita. ¿Quién lo quiere leer? No se peleen. Yo quiero la primera de Corintios. Ok, lee Corintios. Pero vamos a buscarlo para que ya nos leamos como hilo de media. ¿Cuál, hermano? Esdras, ok, Karen, tu Corintios. Timoteo, ¿quién lo lee? No falta Hebreos después de Corintios, dice 1, Hebreos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10. Yo, Timoteo. Bueno, está bien, vamos a leer. Esdras, Corintios, Timoteo, Hebreos 12, ya tenemos 4. Romanos 1, 18, ay, es mucho. Bueno, 1 Timoteo 5, 24. Vamos a dejar Romanos para después. Si quieres hablar yo. Ok, ¿quién más busca 1 Timoteo 5, 24? Germán. Primera de Timoteo. Ajá, 5:24. ahí está. Y Germán, puedes leer Salmos 19, 12 y ya nos van a quedar 3. Ok, ¿qué dice? La sana doctrina no es suficiente. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Ok, vemos que puedes aprender la ley, pero si no ahora sí que un hermano decía, si no la vives, es palabra nada más. Un buen comienzo no es garantía de un buen final. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Perfecto, no es que yo siendo elegido, siendo escogido por Dios, me pierda. O sea, el buen principio no me lleva exactamente a un buen final. Lo vimos con Lucías. Hebreos. No falta Corintios, ¿no? 4, 1, 2. Ah, sí, a ver. Así pues, tengan
téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El 2 también. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok, nuevamente, que seamos fieles y tengamos buenos principios. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok, nuevamente, ¿qué dice? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ok, Cristo vimos que no tuvo un buen final. Entonces, consideremos si no terminamos bien, ¿qué dice? Es que me pierdo mi dislexia. Un buen comienzo no está. Hebreos 12:3, perdón. No, perdón, porque me llevaron. Sí, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Déjenme que voy tachando así para que ya sepa cuál leímos. Vamos, segunda de Timoteo. Si no terminamos bien, 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Beto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, aquí vemos a Pablo que no inició bien, era un perseguidor de cristianos, y al final él dice: he peleado la buena batalla, he llegado al final. Entonces, un mal principio tiene un buen final en este caso. Romano, una doble vida puede pasar inadvertida para mucha gente, pero no por mucho tiempo. Exacto, Romanos 1 del 18 al 28. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen por injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿No sienten que esta lectura está descifrando el estilo de vida actual? Incluso en los 70, 60 se asustaban por cosas que no eran tan abiertas como ahora. Y estamos hablando que es después de la muerte de Cristo, estamos hablando del año 50, año 40. Y en ese tiempo vemos que dice: una doble vida puede pasar inadvertida por mucha gente, pero no por mucho tiempo. Y aquí vemos que la ira de Dios contra la gente pecadora o te puede corregir si eres hijo, o te deja en tu perdición, entenebrecido en tu mente, que no prosperes y no salgas de eso. Ejemplos ahorita vemos: feminismos, homosexualidad, terians, emos, o sea, drogas, abortos, fetiches, lujuria, brujería, o sea, ya es un check, dijesen aquí en la península. 1 de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Ok, algunos se les hacen patentes antes de que vengan a juicio. O sea, si tú pecas, de que va a haber consecuencia, va a haber consecuencia. O se te revela tu pecado antes de tiempo, antes de que tú creas,
o hasta que el Señor decida que es su momento. Bueno, es que no puede ser antes, ¿no? O hasta que tú la riegues o algo. El chiste es que se revela, en pocas palabras. Necesitamos más que un par de ojos para cuidar. Salmos 19:12, hermano. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nuevamente, eso es para nosotros. Muchas veces no entendemos nuestras faltas, actuamos como borreguitos sin raciocinio, pero aquí vemos que el salmista dice: Señor, muéstrame, ayúdame a ver mis faltas. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ok, el salmista nos dice: Señor, revélame mis faltas, no me dejes irme al despeñadero. Y aquí vemos que Cristo es quien nos ayuda. El enemigo íntimo no toma vacaciones. Dice la Biblia que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, se anda de aquí para allá, acechando, cuidadoso, atento. Romanos 7:21 y Efesios 6:10. Romanos, a ver, ¿qué dice, hermana? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ok, nuevamente, ¿este fue el mismo que pasó? Sí. Ah, ya lo sabía. Ok, y Efesios 6:10 y 11. Sí. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, nuevamente nos dice aquí, nos hace hincapié en que nos fortalezcamos en el Señor, en su fuerza, y que no estemos atentos, ¿no? a la tentación. Son como que puntos rápidos porque creo que también ya es tarde. Y el último punto. Son 1, 2 áreas. Aquí se pudiesen ampliar más, pero creo que vienen globales. En los puntos dice 7 áreas vitales de cuidado en nuestra vida personal, conyugal, marital, social, espiritual. ¿En qué debemos de tener cuidados nosotros para no sentirnos orgullosos como Usías y hacer las cosas a nuestra voluntad? Cuidar nuestra pureza sexual. Todos sabemos que actualmente la sexualidad está desbordada y hasta te incitan a que pruebes cosas nuevas para que veas que te gusta y que no te gusta. Entonces, ese es un punto que debemos de tener cuidado. Ocio y entretenimiento. ¿En qué punto puede llegar el pecado a nosotros ahí? El celular. Me gusta ver videos o chismes o cosas inapropiadas porque estoy de ocioso. Estaba leyendo algo, o en YouTube, ¿no? Que todos decían: oye, yo estaba viendo un documental y luego el algoritmo me mandó otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, y luego estoy viendo peleas de perros contra enanos. O sea, es como, ¿no? El ocio te lleva a cosas que no te das cuenta y llegas. El poder e influencia. Todos tenemos más o menos ahí, ¿no? El cuidado en que debemos de tener. Nuevamente, Usías. Finanzas. Gano bien, no necesito de Dios. Dice la Biblia: Señor, no me des suficiente, no me des demasiado para olvidarme de ti, pero tampoco me des poco para que maldiga. Entonces, Señor, dame en tu justa medida, en tu justa medida, en lo que tú sabes. Entonces, otro punto que debemos de tener cuidado: desánimo. Ahorita vemos que está la famosa, ¿cómo se llama? Depresión. Que los jóvenes tienen depresión. Es que déjalo, pobrecito, no puede hacer nada porque tiene depresión. Ay, es que no lo puedes presionar porque tiene depresión. Cuidados también de salud, desarrollo profesional. Todas estas áreas vemos que nos pueden incitar a descuidarlas, pecar o desenfocarnos del Señor, ¿no? ¿Algo que preguntar? ¿No?